Espíritus malignos, término colectivo para designar a los dioses caídos. Cada uno de ellos se unió al poder del Creador, que los dotó de habilidades indescriptibles e incomprensibles. Situados en la cúspide del surgimiento de todas las razas, estos espíritus distorsionan su camino de desarrollo, provocando guerras sin sentido. Puede decirse que estos espíritus malignos son las criaturas más peligrosas y poderosas del mundo, y cualquiera que los toque caerá irreversiblemente en el abismo sin fin de la locura. Mientras se encontraba en el templo de la naturaleza, un joven llamado Lindsay leyó un libro y reflexionó que él es quien se asoma abiertamente a este abismo, como uno de los mejores viajeros que llegaron al otro mundo hace millones de años. Lindsay ha estado en todas partes, realizando muchos milagros. Al final, Lindsay se convirtió en el que aprendió todas las verdades más elevadas del mundo y se iluminó. A pesar de ello, Lindsay era consciente de que había algo que le preocupaba. Al acercarse a una de las miles de lápidas de piedra, Lindsay leyó el texto de una de ellas, que rezaba: el primer iluminado del imperio, Arthur Ladu. Mirando esta lápida con tristeza, Lindsay se preguntó por qué era el único al que se le había concedido una vida así. Después, Lindsay pasó la palma de la mano por la lápida, para corregir lo que los espíritus malignos están haciendo al mundo. Los viajeros vienen al mundo por voluntad del Creador. Fragmentos del pasado empezaron a aparecer de repente ante los ojos de Lindsay. Al principio, Lindsay recordó cómo el joven pelirrojo de su equipo de viaje había dicho que destruiría definitivamente a todos esos espíritus malignos. Así que dejad que se pierdan. Sin embargo, 16 años más tarde, el todavía joven Lindsay estaba cogido de la mano de este hombre pelirrojo, pero ya bastante mayor. El hombre pelirrojo le preguntó a Lindsay con voz temblorosa cuándo volverían a su tierra natal. Han pasado años incomparablemente largos. Lindsay creó el panteón de todas las generaciones futuras y cada uno de ellos será enterrado allí después de la muerte, de pie frente a este panteón. Lindsay formó una energía en sus manos que hizo que la llave dorada flotara en el aire. Lindsay pronunció atentamente palabras sobre la patria, los espíritus malignos y que un joven necesita un resultado, lanzando la llave dorada al cielo. Lindsay empezó a dirigirse al Rey del Vacío Infinito y pidió escuchar su llamada. Entonces Lindsay empezó a susurrar palabras sobre el guardián de los secretos, el dador del desarrollo. Lindsay se dirigía al creador del dolor y al gran vencedor. Luego Lindsay empezó a dirigirse al dios de la oscuridad y al señor del laberinto, y después al dios de los Nixtaux, continuando susurrando con los ojos cerrados. Lindsay habló sobre el último consejo, en el que se dirigió al inmortal y le pidió que sostuviera la eternidad en sus manos, ya que la gente lo necesita. Tras esto, Lindsay levantó la mano y se dirigió al omnisciente señor de la puerta y le pidió educadamente que abriera la oscura puerta del mundo al joven. Tras estas palabras de Lindsay, muchos tentáculos rojos empezaron a abrirse paso desde el suelo. Lindsay cerró los ojos y se puso la mano en el pecho con las palabras de una petición para que la diosa ancestral, que los vio nacer a todos, bajara aquí. De repente, sonó la voz de alguien que hablaba del gran Sanai Bai Micholas, refiriéndose al segundo nombre de la diosa del mal. Una gota de sangre cayó, disolviéndose en el mismo líquido rojo. Inmediatamente, una voz escalofriante se dirigió a la gente y les preguntó por qué rezaban. De repente, Lindsay entró en un lugar oscuro lleno de espeluznantes tentáculos rojos. Justo delante de Lindsay apareció una enorme puerta de obsidiana con cuernos demoníacos y un gran ojo amarillo parecido al de un gato. Lindsay empezó a rebuscar en los bolsillos de su ropa con la mano, diciendo que solo rezaba por una cosa. De repente, Lindsay se sentó sobre una rodilla y abrió una pequeña caja negra con un anillo de compromiso en su interior. Con una expresión de confianza en su rostro, Lindsay empezó a pedirle a este demonio que se casara con él. De inmediato, la puerta del demonio se puso muy roja y con voz insegura, incluso tartamudeando un poco por la vergüenza, empezó a preguntar qué hacía de repente el joven. Lindsay se llevó las cejas al puente de la nariz y gritó con fuerza, pidiéndole al demonio que se casara con él. El ojo amarillo brillante del demonio adquirió un tono oscuro. El propio demonio se volvió muy rojo y aparecieron muchos tentáculos rojos a su alrededor. El demonio, confundido, empezó a gritar lo que no le había pedido que repitiera. Entonces, el demonio se cubrió de gotas de sudor debido a la excitación y empezó a preguntar sobre lo que Lindsay estaba diciendo en absoluto, colocando uno de los tentáculos en el hombro de Lindsay.
El demonio empezó a informar con voz insegura de que era un espíritu maligno. Entonces el espíritu maligno empezó a decir que disfrutar de un lujo tan grande como el de este demonio es caro, y ese no es el precio que una persona como Lindsay puede soportar. Lindsay se puso la mano en el pecho y anunció que le estaba pidiendo en serio a ese demonio que se casara con él. Por la vergüenza y los nervios, la puerta de ese demonio empezó a cambiar de aspecto. Empezó a tener cuernos y pelo negros, cuyas puntas eran tentáculos. El espíritu maligno se puso furioso de vergüenza y recordó que ya le habían dicho que no lo repitiera. Entonces el demonio se dio cuenta de que, en lo que a valor se refiere, Lindsay no lo ocupa. Sin embargo, el espíritu maligno informó de que no vale la pena hacerse ilusiones. Por lo tanto, no vale la pena venir con tal petición a un ser tan grande como ella. El espíritu maligno también se dio cuenta de que aprecia el valor de Lindsay. Pero si esta Lindsay no tiene una razón que este espíritu maligno considere válida, este espíritu maligno informó de lo que ella pensaría. Pero Lindsay debería estar mentalmente preparada para lo que le pasaría al joven si decidiera burlarse por encima del espíritu maligno. Lindsay frunció las cejas y apuntó con su dedo índice hacia el espíritu maligno y en voz alta y segura anunció que Lindsay encontraría tantas buenas razones como necesitara el espíritu maligno. Entonces Lindsay anunció en voz alta que, en primer lugar, el espíritu maligno es la diosa ancestral, lo que significa que el espíritu maligno es absolutamente una mujer. Lindsay añadió que era muy probable que los pechos de la diosa fueran bastante grandes. El espíritu maligno abrió su enorme ojo amarillo, sorprendido. Entonces Lindsay esbozó una amplia sonrisa y puso 2 dedos delante de él, y también mostró al espíritu maligno fotos de hermanas con tentáculos, señalando que, en segundo lugar, muchos espíritus malignos tienen tentáculos, y Lindsay tenía una amiga así. El espíritu maligno abrió aún más su enorme ojo amarillo, sorprendido. Después, Lindsay bajó la presión y apagó la voz, diciendo que la última razón, la más importante, Lindsay guardó silencio unos instantes, llenando su sonrisa de intensa tristeza. Lindsay bajó la cabeza e informó al espíritu maligno de que él y ella son similares porque son seres eternos e inmortales. Lindsay informó de que esta diosa ancestral es la única que podrá quedarse con Lindsay para siempre. Después, Lindsay contó que, para conseguir al espíritu maligno, Lindsay tuvo que pasar por mucho para aprender todos los secretos del mundo. Cogiendo el anillo de boda en la mano, Lindsay volvió a llevar las cejas al puente de la nariz y gritó que, mientras tuviera un ser querido, que estaría con Lindsay para siempre, el joven estaba dispuesto a todo. El espíritu maligno guardó silencio unos instantes, pensando en todo lo que Lindsay había dicho, frunciendo los labios. El espíritu maligno preguntó a Lindsay si estaba preparado para absolutamente todo. De repente, la puerta se abrió y salió una hermosa muchacha, que con voz avergonzada informó a Lindsay de que, en ese caso, hasta su muerte, Sanai Bai Nicholas, o la diosa maligna, Lindsay solo debía amarla a ella, la diosa ancestral. El espíritu maligno se acercó vacilante a Lindsay, que volvió a arrodillarse y, con una sonrisa en la cara, empezó a ponerle el anillo de boda en el dedo, diciendo que por supuesto que así sería. El espíritu maligno miró sorprendido la cara de Lindsay y, de repente, se avergonzó y se dio la vuelta, cubierto de gotas de sudor frío y ruborizado por la vergüenza. El espíritu maligno gritó avergonzado y escandalizado para sus adentros, reflexionando que había aceptado una oferta de un hombre al que veía por primera vez. El espíritu maligno también se dio cuenta de que no tenía ni idea de qué hacer a continuación. Por un segundo, el espíritu maligno se volvió y miró a Lindsay avergonzado, y luego le dio la espalda al joven. Entonces, el espíritu maligno, ruborizado, se llevó las cejas al puente de la nariz y apretó el puño, decidiendo con confianza que lo preguntaría directamente. Inmediatamente, la gran diosa del mal, segura de sí misma, se volvió hacia el joven y carraspeó. Entonces la diosa del mal se dirigió a Lindsay por su nombre y le preguntó si el joven tenía algún deseo después de convertirse en esposos, a lo que Lindsay sonrió con confianza y anunció que quería tener un hijo. La diosa del mal, o diosa ancestral, se tapó la boca con la mano, ocultando su sorpresa. Entonces, la diosa del mal volvió a sonrojarse y cruzó las manos ante sí, sonriendo feliz. La diosa del mal aceptó y preguntó a Lindsay qué tipo de hijo quería el joven y si lo quería ya. La diosa del mal sonrió dulcemente y anunció alegremente que adora a los niños, volviendo al lugar de donde procedía Lindsay.
La diosa del mal sonrió dulcemente y se dio cuenta de que casarse para tener un hijo rompiendo en una sonrisa aún más agradable. La diosa del mal anunció que podían empezar a hacerlo ahora mismo. Una gota de sudor frío rodó inmediatamente por la cara de Lindsay debido a la excitación cuando el joven empezó a preguntar a la diosa del mal sobre lo que estaba ocurriendo ahora mismo y en este lugar. Mientras preguntaba sobre esto, el sorprendido Lindsay extendió el pulgar hacia un lado, señalando el enorme número de lápidas que había tras él, recogiendo una enorme bola. Algo parecida al planeta Marte, la diosa del mal cerró los ojos y solo le pidió a Lindsay que dijera qué tipo de hijo quería concebir. Entonces, la diosa del mal abrió los ojos y sonrió tímidamente, prometiendo a Lindsay que lo haría todo con rapidez y delicadeza. Al oír esto, Lindsay se puso azul del susto y sonrió nerviosamente, empezando a ponerse azul ya de horror. Lindsay se pinchó con el dedo índice y volvió a preguntar si realmente se quedaría embarazada. La diosa del mal extendió las manos a los lados y aceptó sonriendo. La zona de alrededor empezó a adquirir tonalidades rojizas cuando la gran diosa del mal empezó a hablar de cómo, como madre de todos los dioses, podía traer a la luz a cualquier criatura. Y no importaba si esta criatura estaba viva o muerta, y el género tampoco era importante. Hablando de esto, la diosa del mal empezó a tirar de sus tentáculos hacia Lindsay. Entonces la diosa del mal dijo con voz cálida que no importaba cuántos hijos quisiera Lindsay. La diosa del mal también dijo que podía hacerlo ahora mismo. Cuando la diosa del mal abrazó a Lindsay con sus tentáculos, el joven exhaló y luego anunció que no quería un hijo así. Al ver la cara de sorpresa de la diosa del mal, Lindsay se llevó las cejas al puente de la nariz y gritó en voz alta que estaba hablando de amar a la diosa del mal, luego hacer algo muy interesante con ella y así concebir a este niño. Al oír las palabras sobre un proceso muy interesante, la diosa del mal se puso al instante colorada de vergüenza y frunció el ceño, conmocionada. De repente, la diosa del mal gritó en voz alta por la sorpresa y también se hizo a un lado y se cubrió la cara avergonzada con las manos. Además de todo esto, debido a la conmoción, la diosa del mal apretó accidentalmente a Lindsay con sus tentáculos con tanta fuerza que incluso empezó a toser líquido rojo. La diosa del mal, confusa, empezó a preguntarle a gritos a Lindsay si el joven entendía siquiera de lo que estaba hablando. Siguiendo muy avergonzada, la diosa del mal empezó a decir que aunque estés casado, hacer dos cosas tan interesantes es demasiado. Tras librarse a duras penas del agarre de los tentáculos de la diosa del mal, Lindsay sonrió y dijo que cuando las personas están casadas, no solo sus mentes, sino también sus cuerpos están estrechamente conectados, e invariablemente hacen cosas tan maravillosas el uno con el otro. Enarcando las cejas hasta el puente de la nariz, Lindsay gritó en voz alta y con confianza que quería hacer esa cosa tan interesante junto a la diosa del mal. En ese momento, en el palacio de la antepasada, un hombre demonio y una chica demonio miraban desde el espejo como Lindsay le decía con confianza a la diosa del mal que se enamorarían el uno del otro gracias a ese interesante caso y a otras cosas similares. Podrían tener descendencia. Viendo desde el espejo como la diosa del mal ataba de nuevo a Lindsay con sus tentáculos y también le abofeteaba la cara por vergüenza, la chica demonio le preguntó si estaba durmiendo, a lo que el hombre demonio respondió con firmeza que no era un sueño. Bajando la cabeza, la muchacha pelirroja se preguntó en voz alta si la señora había decidido descender personalmente a la tierra no para dedicarse a revivir a esta gente. Sujetándose el pelo rojo con las manos, la chica demonio, furiosa, gritó la pregunta de por qué su señora se había casado con algo. Poniéndose azul por el shock, la chica pelirroja gritó con rabia que su ama se iba a casar con un tipo con el que habló por primera vez de ese proceso tan interesante. Un hombre con cabeza de cráneo de animal se frotó el hocico huesudo y se volvió hacia la chica pelirroja llamada Lilith, que ya estaba sufriendo de rodillas, diciendo que probablemente el ama tenía razones para eso. Entonces el hombre informó de que este joven es muy fuerte y que la fuerza del espíritu de Lindsay es incluso mayor que la de muchos dioses. Al oír esto, Lilith se llevó las cejas al puente de la nariz y preguntó con maldad por la fuerza de Lindsay. Entonces, molesta, Lilith se dirigió a ese hombre llamado Baru, informándole de que, se mire como se mire a Lindsay, el joven es un patético tonto que un día se despertó como un pervertido. Después, Lilith le preguntó a Baru si no era así. Baru se frotó la nariz pensativo e informó de que así era. Pero Lilith no estaba del todo en lo cierto.
Baru lo explicó diciendo que la guerra que se ha estado librando durante todos estos años aún no ha terminado. Por lo tanto, Lindsay, como propietaria del templo, puede poner fin a esta guerra. Al oír esto, Lilith se quedó helada de sorpresa, preguntando a Baru acerca de lo fuerte que es esta pervertida Lindsay. Baru informó de que la dama diosa del mal busca derrotar a otros dioses malignos y restaurar la autoridad del Creador y, en consecuencia, dar a luz a un heredero que se convertirá en él. Lilith cerró los ojos satisfecha e informó a Baru de que era Bingo, señalando que por eso sirve a su ama. Baru continuó diciendo que, en tal caso, el matrimonio y la descendencia común con una entidad tan poderosa es la mejor manera de tener éxito. Imaginando a la diosa del mal embarazada y risueña en Lindsay, que, riéndose, pedía al bebé que hablara con su papá, Lilith, horrorizada, volvió a agarrarse el pelo rojo y gritó que no podía permitir que el ama tuviera un hijo con alguien como Lindsay. Baru cerró los ojos cansadamente en su interior. Lilith apretó inmediatamente los puños y dijo que la señora no pensaría en ello. Lilith no se fía de la tal Lindsay. Apoyando la palma de la mano contra su pecho, Lilith anunció con confianza y ojos ardientes que el honor de su señora, la diosa del mal, está en juego. Así que Lilith jura por todo lo que tiene, prometiendo al Bar averiguar información sobre si la fuerza de Lindsay y las habilidades de su ama, la diosa del mal, son dignas. Al mismo tiempo, mientras está atada por tentáculos, Lindsay cuelga cabeza abajo. La diosa del mal, ruborizada por la vergüenza, se preguntó que si eran pareja, ¿realmente necesitaban hacer esas cosas tan agradables e interesantes? La diosa del mal, confundida, también se preguntó si realmente debería hacer lo que antes solo había visto en las páginas de los cómics. De repente, la diosa del mal miró hacia un lado y vio un círculo de energía roja. La diosa del mal se dio cuenta de que había olvidado la conexión con el palacio de la antepasada. Sonrojada aún más por la vergüenza, la diosa del mal se cubrió la cara con las manos, preguntándose si Lilith y las demás habían oído toda la conversación entre la diosa del mal y Lindsay. Carraspeando de emoción, la confundida diosa del mal se dirigió a la colgada boca abajo Lindsay por su nombre y nerviosa informó de lo que debían hacer el marido y la mujer, ya hablarían más tarde. Sin dejar de toser de excitación, la diosa del mal anunció que debía volver y contarle a su familia lo de su matrimonio, a lo que Lindsay sonrió feliz y preguntó a la diosa del mal si quería ir con Lindsay. La diosa del mal soltó a Lindsay y sonrió nerviosa, y luego hizo un gesto con la mano, diciendo que no merecía la pena y que Lindsay solo tenía que esperarla aquí. En respuesta, Lindsay cogió suavemente uno de los tentáculos que tenía en la mano y, con palabras de que su novia, la diosa del mal, volvería lo antes posible, besó cariñosamente aquel tentáculo con los labios. La diosa del mal se sonrojó de placer, preguntándose cuán maravillosa era la sensación que acababa de experimentar. Frotando su mejilla contra el tentáculo, una satisfecha Lindsay se sonrojó e informó a la diosa del mal, temblorosa de sentimientos inusuales, de que sin su preciosa esposa, Lindsay se sentiría muy sola. La diosa del mal, confusa, balbuceó que ya lo sabía. Entonces, la diosa del mal echó a correr bruscamente hacia el círculo de energía roja, diciéndole al mismo tiempo a Lindsay que volvería pronto. Lindsay se quedó paralizada un segundo, pero la diosa del mal ya había desaparecido. Cerrando el portal tras de sí, Lindsay suspiró pesadamente. Lindsay se dio cuenta de que, naturalmente, tras acercarse al dios del mal, su corazón estaría muy apesadumbrado. La angustia asociada a la maldición parecía recordarle a Lindsay que si los dioses malignos no eran destruidos uno a uno, entonces los viajeros no abandonarían este mundo. No regresarían a la tierra. Lindsay observó detenidamente las lápidas de los demás viajeros y les prometió que, pasara lo que pasara, los traería a todos a casa. La fuente de todas las cosas, la madre de todos los seres vivos, la gran diosa madre de todo lo que hay en el mundo. 90 millones de años después, se prepara para dar descendencia de nuevo. La reunión de la mesa redonda del Creador Oscuro, en la que la diosa del mal estaba sentada y golpeaba nerviosamente con los dedos el pomo de la silla, se celebró por primera vez en 1500 años. En esta mesa redonda, en una reunión, se reunieron dioses malignos, creadores, conservadores y violadores de las reglas de este mundo, agitando su mano. La reina de oro, una longba llamada Ruigin, atrajo la atención de los demás y preguntó por qué estaban reunidos esta vez.
Al mismo tiempo, la señora de las profundidades del mar, Clara, golpeó la mesa con la palma de la mano y le dijo a la reina de oro Rui Jin que parara. Entonces la señora de las profundidades del mar, Clara, sonrió ampliamente y anunció que pronto lo averiguarían todo. La dama de los monstruos, la tejedora de tinieblas, llamada Nea, guardó silencio y esperó pacientemente. El rey de la noche y señor de todo lo secreto, llamado Salmón, empezó a reírse y a hablar de lo que creía que sería algo interesante. Inmediatamente, el ancestro de los atlantes y el señor de la vanidad mundana llamado Judas llamó en voz alta a su amiga la bestia pálida y el dios de los laberintos llamado Eva, que estaba jugando con su pez de juguete en forma de gato. La presencia de Eva es bastante sorprendente, ya que suele estar ausente. La diosa del mal, que, como se vio, se llama la fuente de todas las cosas, la madre de todos los seres vivos, Xiao Nai Bai, comía alegremente bolas de oro. Pero en ese momento, una sirvienta primitiva llamada Baru, a la que llamaban la diosa madre, informó de que la reina de oro Rui Jin le había hecho una pregunta a la reina del mal. Una escudera llamada Lilith, vestida de criada, se quedó inmóvil con una bandeja en la mano y escuchó atentamente. Xiao Nai Bai, por su parte, murmuraba de felicidad y hablaba de lo delicioso que era el plato, limpiándose la boca con una servilleta. La diosa Xiao Nai Bai informó de que lo había oído todo. Entonces Xiao Nai Bai dijo que no era tan importante, acomodándose tímidamente un mechón de pelo detrás de la oreja. Xiao Nai Bai puso su anillo de boda de piedra azul a la vista del público y anunció que no hacía mucho, la reina del oro Rui Jin, el rey de la noche Salmón, la dama de los monstruos Nea, la dama de las profundidades del mar Clar, así como el señor de la vanidad mundana Judas se quedaron helados de sorpresa cuando la diosa Xiao Nai Bai extendió la mano con un anillo de boda en el dedo y anunció que se había casado con un hombre. Mostrando sus afilados dientes, el rey de la noche y señor de todo lo secreto llamado Salmón empezó a soltar una risita y a taparse la boca con la mano, diciendo que era una noticia muy interesante. La reina de oro Rui Jin cruzó las manos delante de ella y, con una expresión impasible en el rostro, preguntó a la diosa Xiao Nai Bai si les invitaba a la ceremonia. El pequeño antepasado de los atlantes y señor de la vanidad mundana llamado Judas comenzó a agitar las manos y a llamar a gritos a su amiga, la señora de las profundidades del mar Clar, sonrió ampliamente y levantó el dedo índice frente a ella, informando que Xiao Judas estaba preguntando a la diosa Xiao Nai Bai sobre el motivo por el que había decidido informarles de esto. Xiao Judas continuó llamando en voz alta a su camarada. La diosa del mal Xiao Nai Bai sonrió y confusamente anunció que daría descendencia y viviría con su esposo en el mundo humano. Xiao Nai Bai también añadió que podría poner fin a la guerra entre los dioses del mal. La dama de los monstruos, una tejedora de tinieblas llamada Nair levantó la ceja sorprendida y preguntó a la diosa Xiao Nai Bai sobre el hecho de que realmente quisiera detener esta guerra. ¿Realmente Xiao Nai Bai quiere poner fin a la guerra que dura desde hace varias épocas y que ha sometido al mundo a una verdadera locura, llevándolo varias veces a la destrucción total? En aquel momento, en el templo de Vientiane, Lin Si estaba sentada en los escalones exteriores y esperaba con tristeza el regreso de la diosa Xiao Nai Bai. Atormentado y triste, Lin Si sacó una cerilla y la encendió, mirando con desesperación cómo el fuego la quemaba lentamente por completo. Sin embargo, de repente Lin Si sintió algún movimiento y, levantando la cabeza, se sorprendió enormemente. Delante de él había un joven de pelo rubio que agitaba alegremente la mano y le decía a Lin Si que hacía mucho tiempo que no se veían, a lo que Lin Si llamó gilipollas a ese joven y le dijo que ni siquiera tenía cara. Aquel joven se sentó en los escalones junto a Lin Si y le preguntó si no era culpa de este joven. El joven de pelo rubio le recordó a Lin Si que él era solo un fantasma en la memoria de Lin Si. Después de eso, el joven fantasma le preguntó a Lin Si que había estado muerto durante tanto tiempo que Lin Si ni siquiera recordaba la cara de este joven. Lin Si frunció los labios y giró la cabeza hacia un lado, informando que aquel joven llevaba muerto 95 y 82 millones de años y 315 días. Aquel joven fantasma preguntó sorprendido a Lin Si que recordaba tan claramente la fecha de la muerte de este joven, pero al mismo tiempo no recordaba su cara. En ese momento, una chica insegura se escondió detrás de la pared. De repente, una chica con un antifaz en la cara salió hacia estos jóvenes, dirigiéndose simultáneamente a Lin Si como maestro y preguntándole si aún la recordaba,
A lo que el triste Lindsay respondió firmemente que esta chica es de la sexta generación de viajeros en el tiempo, un caballero segador llamado Sischa que murió hace 93 millones de años y 113 días. Al oír esto, Sischa sonrió ampliamente y dijo que era maravilloso que Mr. Lindsay aún se acordara de ella. Cuando Sischa se sentó a su lado, Lindsay les informó a ambos de que iba a abandonar el templo. Sischa preguntó sorprendida. El joven de pelo rubio empezó a preguntar a Lindsay por qué tan de repente y si Lindsay tenía una mujer. Lindsay levantó la cabeza y miró al cielo, con voz pesada anunció que realmente acababa de casarse con una demoníaca. Entonces, Lindsay se levantó abruptamente y se disculpó con todos estos viajeros por el hecho de que hasta que todos los dioses malvados fueran exterminados, Lindsay no podría invitarlos a todos a la boda. La sonrojada diosa Sanai Bai sonrió ampliamente y anunció que todos tenían que ir a su boda. Sanai Bai preguntó entonces, ¿por qué no ponen fin a esta guerra? Mirando la silueta de las columnas de hormigón en el cielo nocturno, Lindsay informó a los viajeros de que se marcharía de aquí e iría junto a la diosa madre Sanai Bai para casarse en el reino de Falo. Sorprendida, Sischa volvió a preguntar por el reino de Falo. El joven rubio se rascó sus cabellos dorados e informó a Sischa de que ese era el país que él había fundado. Entonces el joven fantasma informó de que este país se encuentra junto al gran bosque ancestral donde vive el quinto dios maligno, un tejedor de oscuridad llamado Nai. El triste Lindsay se dio cuenta de que este es el lugar donde este joven y Sischa murieron. Entonces Lindsay se dio la vuelta y anunció que se desharía del quinto dios maligno Nai y daría a estos chicos la esperanza de volver a casa. En ese momento, en el palacio de la antepasada, el quinto dios maligno, el tejedor de oscuridad Nai, se dirigió a la diosa Sanai Bai por su nombre y le preguntó si ya había pensado en la diosa Sanai Bai dijo que todavía no. Sin embargo, si necesitan elegir un lugar donde todos los dioses malignos puedan estar presentes, deberían hacerlo. La tejedora de tinieblas Nai borró bruscamente una leve sonrisa de su rostro y anunció que entonces deberían ir al reino de Falo. Entonces el quinto dios maligno Nai dijo que definitivamente vendría a su boda. La tejedora oscura Nai pensó para sí que usaría su poder y pondría fin a la guerra entre los dioses malignos. Después de un cierto tiempo en el reino de Falo, Lindsay y Sanai Bai llegaron a la ciudad de Will. Señalando con su dedo índice uno de los hermosos edificios, Lindsay anunció que esa era la iglesia principal de los contratos, a lo que Sanai Bai dijo que esa iglesia parecía hermosa. Entonces Sanai Bai aclaró si este era el lugar donde todo el mundo registraba su matrimonio. En ese momento, Lindsay llegó a la conclusión de que no creía que todo fuera a salir tan bien. Sin embargo, fue bastante fácil persuadir a Sanai Bai para que viniera al reino Falusi. La propia Sanai Bai estaba pensando en ese momento que no esperaba en absoluto que Lindsay le ofreciera inmediatamente ir al reino Falo. Lindsay sonrió dulcemente, pensando para sí mismo que ahora solo necesitaba encontrar una oportunidad para encontrarse con la tejedora oscura Nai. Sanai Bai también esbozó una sonrisa complacida, pensando para sí que entonces el quinto dios maligno Nai acudiría a su boda e intentaría obligar a Lindsay a renunciar a su idea. De repente, la monja se dirigió a Lindsay y Sanai Bai como respetada y les preguntó por el hecho de que hubieran llegado recientemente a la ciudad de Valía. Ajustándose las gafas, la monja informó que no quería espiar la conversación de Lindsay y Sanai Bai. Pero parecía que acababan de mencionar la iglesia de los contratos. Entonces la monja anunció que se llamaba María y que era la encargada de las ceremonias nupciales en la iglesia. Después, María preguntó a Lindsay y Sanai Bai cómo podía ayudarles. Lindsay cogió inmediatamente de la mano al avergonzado Sanai Bai y mostró los anillos a la monja María, saludándola al mismo tiempo y señalando que, como María puede ver, estos jóvenes son recién casados. Después, Lindsay esbozó una sonrisa y anunció que querían registrar oficialmente su matrimonio y fijar el día de la boda. Confundida, Sanai Bai abrió mucho los ojos y confirmó las palabras de Lindsay. La monja María volvió a ajustarse las gafas con el dedo índice y se sorprendió al comprobar que aquellos jóvenes aún no estaban registrados en la iglesia, pero ya se hacían llamar marido y mujer. Entonces María dijo con voz insatisfecha lo arrogante que era, porque Lindsay y Sanai Bai no se daban cuenta de la gravedad del matrimonio. Después, la monja María les pidió educadamente que la siguieran, agitando la mano a un lado.
La monja María informó a Lindsay y Sanai Bai de que discutiría este asunto con los jueces para determinar si estos recién casados tenían realmente derecho a recibir la bendición del reino del falo y convertirse en marido y mujer legítimos. Al ver la expresión de sorpresa de Sanai Bai, Lindsay inmediatamente le susurró al oído una explicación de que el matrimonio es muy importante en el reino falo. Lindsay también explicó que si no se casaban, tendrían muchos problemas en el futuro. Por eso, si quieren obtener un permiso legal para celebrar una boda, deben pasar el examen de los jueces de esta iglesia. Sanai Bai escuchó a Lindsay y vacilante se retorció las manos a la espalda. Entonces Sanai Bai se dirigió a Lindsay por su nombre y le preguntó cómo recordaba el joven todo esto, porque probablemente no había estado en su mundo desde hacía mucho tiempo. Lindsay sonrió tímidamente y dijo que daba la casualidad de que el fundador del contrato de la iglesia era un buen amigo de Lindsay, pero que ya había fallecido. Después de algún tiempo, Lindsay y Sanai Bai se pararon en medio de la sala donde estaban sentados los jueces de la iglesia, encabezados por la monja María. De repente, la monja María atrajo la atención de Lindsay y Sanai Bai, informándoles de que, en nombre de la iglesia, ella, junto con 2 jueces, decidiría si el verdadero amor de estos jóvenes o no. El hombre se ajustó las gafas y gruñó, diciendo que una buena base material es la clave del éxito matrimonial. Así que este hombre pidió que le dejaran aclarar algunos puntos. Entonces el hombre preguntó a Lindsay y Sanai Bai sobre los medios que tenían. Lindsay puso una expresión ingenua en su cara y extendió las manos a los lados, diciendo que el dinero es algo que Lindsay y Sanai Bai nunca han usado en su vida, así que naturalmente tienen 0. Sanai Bai levantó las cejas y confirmó las palabras de Lindsay, añadiendo de paso que en su vida no existe eso de comprar algunas cosas, así que ella, como Lindsay, no tiene nada. Otra jueza frunció el puente de la nariz y dijo sorprendida que nunca habían usado dinero. A continuación, preguntó a Lindsay y Sanai Bai si tenían alguna posesión de valor. La juez también tomó nota, aclarando que se refería a bienes que permitieran a Lindsay y Sanai Bai vivir cómodamente. Lindsay puso inmediatamente una expresión de confianza y anunció lo que tenía en casa. Una alegre Sanai Bai levantó la mano y confirmó las palabras de Lindsay, anunciando que estaba en esta casa. Sanai Bai también se dio cuenta de que esta casa era muy grande y espaciosa, y ni siquiera era una casa, sino un cuento de hadas, ajustándose de nuevo las gafas con 2 dedos. El hombre informó en voz alta que este era el caso, y entonces preguntó sobre si esta era la respuesta final de estos jóvenes. Entonces este juez empezó a preguntar a Lindsay y a Sanai Bai sobre dónde estaba situada esta casa, en el centro de una ciudad ajetreada o en un pueblo rural con naturaleza alrededor. Sanai Bai cruzó las manos delante de ella en el castillo e informó alegremente de que este es un lugar muy tranquilo y cuando miras hacia arriba puedes ver hermosas estrellas titilantes. Lindsay se rascó la barbilla y añadió que este lugar podía considerarse tierra de nadie. La niña imaginó una casa de cristal y empezó a repetir en voz alta las palabras de Sanai Bai de que cuando miras hacia arriba, puedes ver las estrellas. Entonces el juez preguntó por el hecho de que todo el tejado de la casa fuera de cristal especial, a lo que Sanai Bai, como hechizada, empezó a decir con deleite que la vista del cielo era realmente increíble. Lindsay también dio un pulgar arriba y con una sonrisa en la cara anunció que estaba a cielo abierto. Sanai Bai empezó a hablar de que a veces soplaba una agradable brisa y que era muy relajante. Lindsay pensaba en ese momento que el pelo de Sanai Bai ondeaba tan bonito al viento que era difícil apartar la mirada. Aquí se metió en la conversación la propia monja María, que empezó a enumerar el aire y el cielo abierto. La monja María preguntó entonces a Lindsay y Sanai Bai sobre lo que tenían en la casa o cerca de ella. Sanai Bai cruzó las manos a la espalda e informó de que había muchas flores de increíble belleza, hierba exuberante y árboles muy altos. Lindsay confirmó las palabras de Sanai Bai y saludó con la mano, informando con una sonrisa que allí todavía hay muchas lápidas. Al oír esto, el hombre se quitó las gafas y frunció el puente de la nariz. Entonces este hombre golpeó bruscamente la mesa con el puño y gritó, pidiendo de nuevo que Lindsay estuviera al aire libre y también con vistas al cementerio. Sin dejar de golpear la mesa con el puño, el hombre preguntó a Lindsay cómo había encontrado el joven una esposa así, sin tener un céntimo ni una casa normal. Entonces este juez se volvió hacia la señorita Sanai Bai y le preguntó si no le parecía espeluznante y aterrador. A lo que Sanai Bai, con una amplia sonrisa en la cara,
dijo que esas lápidas simbolizaban los recuerdos importantes de Lin Si. De repente, las sonrientes Lin Si y Sanai Bai hicieron un corazón con sus manos, personificando su amor. Sanai Bai anunció inmediatamente que, como esposa de Lin Si, apreciaría estas lápidas tanto como el propio Lin Si. El joven informó felizmente que junto a Sanai Bai podría crear nuevos recuerdos agradables. De repente, la jueza frunció el ceño disgustada, al notar que, aparentemente, Sanai Bai está completamente satisfecha con tales condiciones. La juez se preguntó en voz alta si no sería que Sanai Bai estaba simplemente engañado. De repente, la muchacha salió de detrás de su escritorio y se dirigió a la señorita Sanai Bai, preguntándole inmediatamente desde cuándo conocía al señor Lin Si. Entonces la chica aclaró que la señorita Sanai Bai no acababa de conocer al señor Lin Si. Sanai Bai borró abruptamente la sonrisa de su cara y empezó a temblar bruscamente, anunciando con incertidumbre en su voz que ella y Lin Si parecían haberse conocido ayer mismo. Al oír esto, la chica gritó inmediatamente en voz alta que los recién casados solo se conocieron ayer. La jueza empezó a gritar que sabía que era un engaño. Entonces la jueza cruzó las manos y gritó enfadada que no aceptaba ese comportamiento cuando el matrimonio era un juego de niños. Entonces esta jueza señaló con su dedo índice a una pareja de amantes y se dirigió a la hermana María, informándoles inmediatamente de que en sus días no es raro que las mujeres sean seducidas por siervos del malvado dios de la ciudad de Valía. Después, aquella jueza dijo con voz segura que se atrevía a suponer que el señor Lin Si era uno de esos sirvientes. Al oír esto, Lin Si sonrió, sin entender en absoluto lo que estaba pasando aquí. La juez señaló con su dedo índice a Lin Si y se giró hacia la hermana María, informándole de que lo más probable era que ese tipo fuera un maníaco. El juez les informó entonces de que estaban obligados a tomar medidas contra Lin Si. La hermana María cruzó las manos delante de ella con desagrado y le dijo a la chica que se calmara, ya que los hombres no pueden ser condescendientes con los dioses malvados. La juez apretó inmediatamente los puños y quiso decir algo en su defensa. Sin embargo, en ese momento Sanai Bai dio su voz, aclarando que hay alguien en el mundo que seduce a las jóvenes. Sanai Bai se sentó en una silla y cruzó las piernas, pidiendo información detallada. Sanai Bai se dirigió entonces a un mortal incompetente que había ensuciado el verdadero nombre de Sanai Bai y le dijo que rezara pidiendo perdón. Llevando las cejas al puente de la nariz, Sanai Bai hizo un mohín con los labios y le dijo que rezara a la diosa Yu. La novia del juez rompió inmediatamente a sudar cuando empezó a preguntarle de nuevo por su verdadero nombre y que rezara a la diosa Yu. El hombre de gafas abrió la boca sorprendido cuando la chica empezó a preguntar a Lin Si y Sanai Bai sobre quiénes eran. La hermana María se calló abruptamente y empezó a vigilar de cerca la situación. Sanai Bai se sonrojó inmediatamente por la excitación y se tapó la boca con las manos. Sanai Bai llegó a la conclusión nerviosa de que, cuando oyó hablar de los dioses malignos, se olvidó por completo de la portada. Los jueces se congelaron y empezaron a hablar nerviosamente de que no podía ser esa Sanai Bai. Sanai Bai inmediatamente cerró los ojos con miedo y frunció los labios, dándose cuenta de que ahora sería definitivamente descubierta. Sin embargo, en el mismo momento, un sonriente Lin Si se puso delante de Sanai Bai, que empezó a agitar las manos y a pedir que no les malinterpretaran. Sanai Bai juntó las palmas de sus manos y volvió a cerrar los ojos, decidiendo en privado que esperaría que Lin Si fuera capaz de escapar del castigo porque si no, los dos tendrían que destruir esta iglesia, no, incluso a todos los residentes de la ciudad que se enteraran de la verdadera esencia de Sanai Bai. Mientras Sanai Bai permanecía nerviosa e inocentemente detrás, temblando violentamente, Lin Si sonrió ampliamente y dijo que su esposa Sanai Bai, como estos jueces de la iglesia acababan de oír, estaba enfadada. De repente, los ojos de Sanai Bai se iluminaron con una brillante luz roja debido a la excitación. Sanai Bai maldijo para sus adentros, dándose cuenta de que no tenía otra opción. Cuando Sanai Bai comenzó a levantarse lentamente de su silla, tentáculos rojos empezaron a aparecer desde debajo del suelo detrás de ella. Sin embargo, Lin Si sonrió aún más y con confianza en su voz anunció que su esposa llamada Sanai Bai es una cazadora de dioses malignos. Los jueces se congelaron de nuevo y jadearon de sorpresa, dejando de pensar en todo tipo de cosas diferentes. Lin Si cerró los ojos y apretó el puño, contando a toda esta gente que un día, en una noche nevada, Lin Si empezó a contar a esta gente la leyenda de que una vez, en una noche nevada,
siendo todavía una niña, Sanai Bai fue testigo de una terrible tragedia causada por dioses malvados. Los seres queridos de Sanai Bai murieron por culpa de los sirvientes de los dioses malignos, y la blanca nieve se tiñó de rojo. Después de escuchar esta conmovedora historia de Lindsay sobre la vida de Sanai Bai, la hermana María lloró un poco y empezó a secarse las lágrimas con un pañuelo. Con una sonrisa en la cara, la hermana María se volvió hacia Dios, diciendo que Sanai Bai era una chica muy valiente. Lindsay estaba a punto de darle la razón a la hermana María y contar algunos detalles más de esta historia. Sin embargo, Sanai Bai cubrió bruscamente la boca de su marido Lindsay con las palmas de las manos y anunció en voz alta con notas nerviosas en su voz que en general todo es exactamente como dijo su marido Lindsay. Así que la propia Sanai Bai empieza a preocuparse mucho cuando oye hablar de dioses malignos. Mientras Sanai Bai decía todo esto, automáticamente abrazó a Lindsay con sus brazos y se apretó ligeramente contra él. El propio Lindsay se quedó helado por la sorpresa y entonces, con una ligera excitación en su voz, se dirigió a Sanai Bai por su nombre y, acercándose casi de cerca, le dijo que el pelo de Sanai Bai olía tan delicioso. Al oír esto, Sanai Bai se paralizó al instante y abrió la boca sorprendida, empezando a sonrojarse. Después de unos momentos, Sanai Bai se sonrojó mucho y se apartó bruscamente de Lindsay hacia un lado, avergonzándose aún más. Satisfecha, Lindsay esbozó una sonrisa y acarició el pelo de Sanai Bai, informándole de que no había necesidad de sonrojarse así porque era bueno. A lo que Sanai Bai se llevó las cejas al puente de la nariz y gritó avergonzada que no se sonrojaba. La hermana María también se ruborizó ligeramente. Sin dejar de secarse inteligentemente las gotas de sus lágrimas con un pañuelo blanco, la hermana María preguntó si era cierto. Entonces, la hermana María informó de que entendía muy bien a la señorita Sanai Bai. Después, la hermana María se dirigió a la propia señorita Sanai Bai, preguntándole que probablemente la chica había pasado por muchas cosas. La juez arqueó inmediatamente las cejas, sorprendida, y preguntó a la hermana María qué entendía exactamente la monja. La hermana María extendió bruscamente las manos a los lados y pidió que se le permitiera contarles todas las maldades de los dioses malignos. Después de eso, la hermana María informó de que algunas personas creen en el Señor del Fuego, que se hace llamar Caos. La hermana María contó que, según dicen, la gran diosa maligna, la tejedora de tinieblas Nea, ayudó a este Señor del Fuego a obtener el rango y algunas habilidades de Dios. El Señor del Fuego, siendo mentalmente inestable, amaba los lirios y toda su vida buscó crear un reino donde solo las chicas pudieran amarse. Después de eso, la hermana María dijo que para complacer al Señor del Fuego, mucha gente empezó a predicar su religión y trató de difundirla. La hermana María contó cómo personas vestidas con túnicas negras repartían libros y periódicos a las niñas, ofreciéndoles conocer el reino de los lirios. Y en cuanto las muchachas empezaron a creer en el Señor del Fuego, según la hermana María, éstas sintieron de repente repugnancia por el sexo opuesto. Después de todo, estas chicas solo podían estar rodeadas de otras chicas. En ese momento, el quinto dios maligno, la tejedora de tinieblas Nea, la llamó malignamente por su nombre y le dijo que los lirios son las flores más bellas del mundo y que son el principal tesoro del Señor del Fuego. Confundida, Ibeli, con voz insegura, le dijo a la tejedora de tinieblas Nea que no sabía lo que tenía que hacer. La tejedora de tinieblas Nea acarició a su rehén malvadamente en las mejillas y, acercándose casi a ella, le sonrió coquetamente y le informó de que todo estaba bien si Ibeli seguía sin entender. Continuando acariciando las mejillas de Ibeli, el quinto dios maligno Nea comenzó a decir que mientras Ibeli estuviera envuelta en una agradable llama, esta muchacha debería convertirse en lo mismo que la tejedora de tinieblas Nea, es decir, en la más fiel seguidora del Señor del Fuego. De repente, en la cueva donde se ocultaban la tejedora de tinieblas Nea y su rehén Ibeli, apareció la misma Lilith, ocultando su rostro en la capucha de su túnica. Lilith informó abruptamente al quinto dios maligno Nea que el mismo Lindsay dijo que quería luchar con ella contra el espíritu maligno. Después de subir de nivel, Lilith preguntó en voz alta si el resultado dependería de quien estaba haciendo la tarea. La sonrojada tejedora de tinieblas Nea sonrió y dijo que por supuesto que no. Acercándose a Lilith, la tejedora de tinieblas Nea esbozó una sonrisa socarrona y anunció que quería volver a comprobarlo. Entonces,
El quinto dios maligno Nea puso su brazo alrededor del cuello de Lilith y comenzó a preguntar con una sonrisa coqueta en su rostro si Lilith estaba realmente dispuesta a ayudar a la tejedora de tinieblas Nea a atraer a más jovencitas a la ciudad de la lana y despertar al Señor del Fuego. Sonriendo maliciosamente, la tejedora de oscuridad Nea enseñó sus afilados colmillos y anunció que en cuanto el Señor del Fuego regresara, le arrebataría todo su poder al quinto dios maligno Nea. Entonces, la tejedora de oscuridad Nea frunció ligeramente las cejas y preguntó a Lilith si era cierto que se trataba de un espectáculo que los demás dioses no podían ignorar. Quitando lentamente la capucha del manto de la cabeza de Lilith, el quinto dios maligno Nea notó que para otros dioses tales cosas no importan. Mirando directamente a los ojos del quinto dios maligno Nea, Lilith se llevó la mano a la capucha y anunció que recogerían a Lindsay más tarde. Lilith se dio cuenta de que ahora lo principal es que la diosa Sanibai lo entienda todo cuanto antes. Frunciendo las cejas y ruborizándose ligeramente, Lilith apartó la mirada y dijo con voz firme que un hombre como Lindsay no era digno de estar al lado de la diosa Sanibai. Después de escuchar a Lilith, el quinto dios maligno de la tejedora de la oscuridad Nea se llevó el dedo índice a los labios y dijo que no era de extrañar que Lilith estuviera ayudando a la tejedora de la oscuridad Nea porque la propia Lilith tiene unos sentimientos maravillosos por la diosa madre Sanibai. Después de un rato en la iglesia de los contratos, Sanibai y Lindsay se pararon frente a la misma chica del juez y escucharon su veredicto. Una vez calmada su irritación, la chica informó con calma de que ahora que la hermana María se lo había contado todo. Esta chica se permitió asumir que Sanibai y Lindsay realmente no tenían nada que ver con el Señor del Fuego. Mientras la alegre Sanibai sonreía, Lindsay frunció las cejas e hizo una pregunta aclaratoria a la jueza. Resulta que Lindsay y Sanibai por fin pueden registrar su matrimonio. La chica juez puso inmediatamente la palma de la mano delante de ella y se llevó las cejas al puente de la nariz, diciendo que, por supuesto que no, ya que Lindsay y Sanibai aún no han cumplido todos los puntos para poder casarse. La muchacha juez entregó a Lindsay y Sanibai gruesos libros, informándoles al mismo tiempo de que, según las leyes del reino de Falo, es necesaria cierta condición económica para registrar un matrimonio en la ciudad de la voluntad. Mirando estos 3 libros, Lindsay y Sanibai, sorprendidas, se quedaron heladas, examinando cautelosamente estos libros, y gotas de sudor frío corrían por sus caras en este momento. La chica juez también informó de que, en primer lugar, Lindsay y Sanibai necesitarán una propiedad de al menos 15 metros cuadrados, lo suficientemente espaciosa para criar a los niños y tener mascotas. La chica juez también observó que la luz y la accesibilidad también son indicadores importantes. De repente, Sanibai abrió los ojos horrorizada, preguntando de nuevo si esas eran las casas que les habían recomendado, si realmente tenían un precio de 30 millones de yuanes. Sanibai se llevó las cejas al puente de la nariz y luego se dirigió a Lindsay por su nombre, preguntándole si 30 millones de yuanes era mucho o poco. Lindsay pegó un grito de asombro y luego se cayó abruptamente. Sanibai miró preocupada a su marido Lindsay y le preguntó por qué el joven se había puesto tan pálido. Al ver el precio de 30 millones de yuanes, los ojos de Lindsay se entrecerraron horrorizados mientras repetía el precio en voz baja. Lindsay concluyó para sí que no podía imaginar que la inflación en este mundo pudiera crecer tan rápidamente. Tragando saliva, Lindsay se cubrió de gotas de sudor frío y sacó un trozo de papel con un anuncio, horrorizada al informar de que su vida solo valía 200.000 yuanes. Al oír esto, la chica juez suspiró y dijo que por desgracia, pero esta cantidad de 200.000 yuanes es suficiente para un solo baño. La chica también se dio cuenta de que esto no era un insulto a Lindsay. Sanibai, al oír esto, se echó a reír inmediatamente. Lindsay, por su parte, se quedó paralizada, asombrada por la brusquedad con que se bromeaba sobre él. La chica juez se levantó inmediatamente de su asiento y sacudió el dedo índice de un lado a otro, diciendo que eso significaba que Sanibai y Lindsay realmente no se daban cuenta de la gravedad del matrimonio. Después de eso, la chica informó de que la casa es solo el primer paso, imaginando una pirámide dorada de las necesidades, donde el primer escalón, el más bajo, estaba ocupado por el hogar, seguido de los ingresos anuales. A continuación, la vida estable y en la parte superior de esta pirámide a la izquierda. El juez empezó a explicar que Lindsay y Sanibai debían recibir juntas unos ingresos anuales estables, unos ingresos de 1 millón de yuanes para poder cubrir todos sus gastos diarios.
Lindsay y Sunny Bai, o el dúo llamado Penalistas, se quedaron heladas y pálidas del susto, abriendo la boca. La chica juez tomó el puntero metálico en sus manos y con una sonrisa en la cara dijo que, teniendo en cuenta todas las circunstancias, ya que Lindsay y Sunny Bai son cazadores de dioses malignos, entonces los jóvenes deberían tener buenas habilidades. La chica juez informó que como aventureros Lindsay y Sunny Bai pueden realizar tareas con una gran recompensa, señalando con un puntero el pergamino con la imagen de su idea de ganancia. La chica juez informó de que, tras completar con éxito la tarea, Lindsay y Sunny Bai podrán recibir su remuneración y un certificado de ingresos. Resumiendo, la jueza les ordenó que se presentaran ante ella después de eso, y la propia chica, a su vez, llevaría a Lindsay y Sunny Bai al banco para comprar una casa a crédito. Y también esta chica, después de todo este procedimiento bancario, programaría una reunión para el registro del matrimonio de Lindsay y Shaana porque, al cabo de algún tiempo, Lindsay y Sunny Bai caminaban por las calles de Ciudad Valía. De repente, Sunny Bai agarró a Lindsay por la manga de la ropa y gritó su nombre con incertidumbre en la voz. Lindsay se detuvo de inmediato y, sin ocultar su sorpresa, preguntó a Sunny Bai, que agachó la cabeza, sobre lo que había ocurrido. Sunny Bai puso una expresión muy triste en su rostro y le preguntó al joven si realmente era tan difícil para todos casarse. Entonces la diosa Sunny Bai, muy triste, empezó a interrogar a Lindsay sobre por qué el matrimonio debía costar más que la vida, frunciendo los labios. La diosa Sunny Bai bajó una mirada muy triste y concluyó en voz alta que, obviamente, esto no les concierne solo a ellos dos. Lindsay frunció ligeramente las cejas, pero siguió escuchando atentamente a su esposa Sunny Bai, que decía que todo el mundo debía escuchar las demandas y los acuerdos de los demás. Resumiendo, la diosa Sunny Bai le preguntó a Lindsay por qué no debían usar simplemente los poderes de la propia Sunny Bai y convertir a esas personas en fieles admiradores. Sunny Bai se dio cuenta, porque así podrían casarse sin problemas. Después de escuchar a la diosa Sunny Bai, Lindsay puso de repente la palma de la mano sobre la cabeza de la diosa y le acarició el pelo. Con una leve sonrisa, Lindsay informó a la diosa Sunny Bai de que comprendía sus sentimientos. Después, Lindsay compartió su opinión de que, en su opinión, desde el momento en que la diosa Sunny Bai aceptó la oferta de casarse con Lindsay y se puso un anillo, estos jóvenes se convirtieron en una pareja que nadie podría separar. Al echar un vistazo al edificio de la Iglesia de los Contratos, Lindsay se dio cuenta de que los problemas a los que se enfrentan ahora el propio Lindsay y la diosa Sunny Bai no son algo que les vaya a unir en el futuro. Lindsay creyó a Sunny Bai que su boda, por supuesto, no necesita la bendición de la Iglesia de los Contratos y siguió acariciando el pelo de Sunny Bai con la palma de la mano. Lindsay sonrió cálidamente y dijo que eso solo se debía a que Sunny Bai y Lindsay estaban demasiado lejos de este mundo. Sunny Bai se sonrojó de inmediato y dijo que, ya que Lindsay lo decía, entonces Sunny Bai sugería que el joven lo intentara juntos. Lindsay esbozó una amplia sonrisa y estuvo de acuerdo con las palabras de Sunny Bai, señalando que solo primero tenían que deshacerse del efecto que Sunny Bai había causado accidentalmente. Después de eso, la sonriente Lindsay se volvió hacia las personas que estaban enredadas en los tentáculos rojos de Sunny Bai y formó un pequeño anillo de energía azul brillante que borra la memoria. Al ver todo esto, la diosa Sunny Bai se quedó paralizada por la sorpresa, vacalla y preguntándose cuándo lo había conseguido. Después de eso, Lindsay utilizó magia para borrar la memoria. Al cabo de un rato, Lindsay y Sunny Bai ya estaban hablando con el presidente del gremio de aventureros. El sonriente presidente del gremio de aventureros se disculpó con Lindsay y Sunny Bai por haberles hecho esperar. Luego, el presidente del gremio les explicó que Evelyn, la cuidadora de este gremio, responsable de los nuevos miembros, había sido capturada por los siervos del Señor del Fuego. Entrecerrando ligeramente los ojos, el presidente del gremio anunció que por eso no podían aceptar aún las solicitudes de Lindsay y Sunny Bai para unirse al gremio de aventureros de acuerdo con sus normas. Después, el presidente del gremio suspiró e informó de que, por desgracia, los siervos del Señor del Fuego en la ciudad de La Lana se habían vuelto cada vez más locos. El presidente del gremio de aventureros también dijo que si nada cambia, teme que todas las jóvenes sean arrastradas a su secta. Al oír esto, la diosa Sunny Bai apretó el puño y sonrió irritada, anunciando que esos fanáticos del Señor del Fuego habían vuelto.
Después de eso, la diosa Sanibai se cubrió completamente de una energía ardiente y brillante de ira y se dirigió a su marido Linzi por su nombre, ofreciéndole ir a dar una buena lección a estos fanáticos de los señores del fuego. Preocupado, Linzi sonrió y extendió las palmas de las manos frente a él, intentando calmar a su esposa Sanibai. Linzi les informó entonces de que realmente necesitaban pensar en enfrentarse a estos fanáticos de los señores del fuego. Sin embargo, Linzi también se dio cuenta de que primero el propio Linzi y Sanibai debían prestar atención a los consejos de este anciano, que es el presidente del gremio de aventureros. Linzi entonces sonrió dulcemente y se dirigió a ese presidente del gremio, recordándole que este anciano había dicho que era imposible aceptar su solicitud para unirse al gremio según el proceso habitual ahora mismo. Sonriendo ampliamente, Linzi preguntó al presidente del gremio qué significaba que había otra manera. Al oír esto, el presidente del gremio de aventureros frunció ligeramente sus gruesas cejas y se rió, diciendo que los jóvenes son tan atentos ahora. Resumiendo, el presidente del gremio de aventureros dijo que, sin embargo, todo depende solo de lo fuertes que sean Linzi y Sanibai. Después de un cierto periodo de tiempo, en el campo de entrenamiento del gremio de aventureros, el anciano que es el presidente de este gremio anunció que si Linzi y Sanibai quieren unirse al gremio sin contactar con el cuidador, entonces de acuerdo con las reglas, estos jóvenes tendrán que pasar 2 pruebas. Al oír esto, Linzi y Sanibai empezaron a sonreír, haciendo preguntas de diversa índole. Linzi aclaró lo de que solo habría 2 pruebas. Sanibai aplaudió y preguntó si sería posible superar las 2 pruebas a la vez. El presidente del gremio de aventureros respondió con un cortante asentimiento. Entonces el presidente del gremio anunció que la primera prueba consistía en que Linzi y Sanibai debían atacar con su poder mágico el cristal que estaba junto al propio presidente del gremio. Linzi se acercó inmediatamente al cristal mágico y extendió la mano hacia él, liberando chorros de brillante energía mágica. El presidente del gremio de aventureros continuó informando que este cristal mostrará lo grande que es este poder mágico para todo aquel que supere esta prueba. El presidente del gremio de aventureros centró su atención en el hecho de que ser aventurero es un trabajo muy serio y responsable. Linzi frunció ligeramente las cejas, llenando atentamente este cristal con su poder. El presidente del gremio continuó diciendo que si el índice de Linzi y Sanibai no alcanzaba al menos 500 unidades, entonces los dos. El presidente del gremio de aventureros no tuvo tiempo de terminar, ya que este cristal estalló abrupta y poderosamente en pequeños fragmentos. Tras unos segundos, Linzi sonrió dulcemente y anunció que todo estaba listo. Sorprendida, Sanibai, en ese momento, dijo con entusiasmo que era genial. El presidente del gremio de aventureros se giró en dirección a este cristal y se quedó helado al ver que solo quedaban pequeños fragmentos del mismo. El presidente del gremio de aventureros palideció de horror al darse cuenta de que este cristal estaba roto. Mientras el completamente humillado presidente del gremio de aventureros quería decir algo, Linzi inmediatamente rompió en una sonrisa y cortésmente le pidió a este anciano sin más que procediera a la segunda prueba. La mano de Linzi, en ese momento, todavía exudaba finísimos chorros de su energía, como el vapor de agua muy caliente. Inmediatamente se acercó la propia Sanibai, que se empolvó los labios con resentimiento y llamó a Linzi por su nombre, informándole de que ella también quería probar sus habilidades. Linzi se rió con culpabilidad y se disculpó ante Sanibai, para después informarle de que la próxima prueba es enteramente para Sanibai. El propio presidente del gremio de aventureros, en ese momento, estaba cubierto de gotas de sudor frío y empezó a maldecir groseramente para sus adentros, preguntándose quiénes eran esos 2 jóvenes. El presidente del gremio de aventureros se preocupó aún más cuando se dio cuenta de que la segunda prueba consistía en que el participante del gremio de pruebas luchara con el propio presidente del gremio para poner a prueba sus verdaderas habilidades de combate. De repente, Sanibai se volvió hacia el señor presidente del gremio y, golpeando sus puños entre sí, se ofreció alegremente a comenzar la segunda prueba. Cuando Sanibai empezó a hablar de ello, sus ojos se convirtieron en 2 brillantes estrellas de alegría. El presidente del gremio de aventureros rechazó horrorizado esta prueba porque podía decir con total seguridad que esas Linzi y Sanibai le matarían y ni siquiera se darían cuenta. Sanibai sonrió aún más y dijo con alegría en su voz que ya estaba impaciente. El presidente del gremio de aventureros pensó que solo en esos momentos, aplaudiendo con fuerza,
el emocionado presidente del gremio empezó a decir que era maravilloso y que esos tipos le sorprendían mucho. El presidente del gremio de aventureros continuó aplaudiendo a Lindsay, mientras una sorprendida y ligeramente enfadada Sunny Bai preguntaba por la segunda prueba. El presidente del gremio de aventureros hizo un gesto con la mano y empezó a asegurar a Lindsay y Sunny Bai que no había necesidad de una segunda prueba ya que ambos eran lo mejor de lo mejor. Después de eso, el presidente del gremio de aventureros empujó en las manos de un sorprendido Lindsay, que inmediatamente se congeló, sosteniendo en sus manos una especie de cosa de metal con un ojo naranja en el centro. El presidente del gremio anunció que este objeto era un certificado de aventurero de nivel plata. Sunny Bai enarcó las cejas, sorprendida, y empezó a agitar las manos, recordándole al presidente del gremio que, al fin y al cabo, era ella. Sin embargo, el excitado presidente del gremio de aventureros no escuchó en absoluto lo que Sunny Bai decía y, sacando una cámara de algún sitio, con una sonrisa en la cara, dijo a Lindsay y Sunny Bai que se acercaran la una a la otra. Entonces, el presidente del gremio empezó a gritar con fuerza, informando a Lindsay y Sunny Bai de que les haría esa foto en honor a que Lindsay y Sunny Bai se convertían oficialmente en aventureros. Incapaz de soportar el hecho de que nadie la escuchara en absoluto, Sunny Bai apretó los ojos y gritó con resentimiento, informando de que quería pasar la prueba. De repente, Lindsay puso la palma de la mano sobre la cabeza de su esposa Sunny Bai y empezó a acariciarle el pelo, al tiempo que le decía a la dulce Sunny Bai que no se preocupara. Sunny Bai apretó los puños y miró sorprendida a Lindsay, que siguió acariciándole la cabeza y diciéndole que Sunny Bai aún tendría una oportunidad de mostrarse. Al oír que Lindsay la llamaba mona, Sunny Bai abrió los ojos sorprendida, preguntándose qué significaba la palabra mona. El presidente del gremio se preparó para hacer fotos de Lindsay y Sunny Bai, informando al mismo tiempo que en la primera foto estos jóvenes estarían juntos. Sunny Bai tuvo una fuerte imaginación en el mismo segundo. Al oír que Lindsay y Sunny Bai serían pareja en la foto, la chica se imaginó cómo la cara de Lindsay se acercaba a la suya, casi tocándose los labios. Al mismo tiempo, Sunny Bai se sonrojó mucho y cerró los ojos de vergüenza. Y en ese momento, unos tentáculos de su pelo envolvieron el cuerpo de Lindsay y, poniendo al joven boca abajo, empezaron a temblar. Lindsay palideció de horror, dándose cuenta de que una vez más estaba atado por los tentáculos. Sunny Bai empezó a gritar y a sonrojarse de vergüenza aún más, dándose cuenta de que ella y Lindsay eran definitivamente pareja. En ese mismo momento, el presidente del gremio hizo una foto con una cámara. En cuanto apareció la foto, y el presidente del gremio examinó cuidadosamente a Lindsay envuelta en tentáculos, el anciano se cubrió inmediatamente de gotas de sudor frío y gritó nerviosamente que Sunny Bai tenía tentáculos. Al oír esto, Lindsay y Sunny Bai se congelaron instantáneamente en estado de shock, y sus ojos se convirtieron en pequeñas cuentas rojas. El presidente del gremio de aventureros empezó a intentar decirle algo a Sunny Bai horrorizado. La propia Sunny Bai liberó a Lindsay del fuerte agarre de sus tentáculos en ese momento. Lindsay suspiró pesadamente y se frotó el puente de la nariz con los dedos, diciendo con voz cansada que tendría que volver a borrar su memoria. Sunny Bai se sonrojó y bajó la mirada, culpable, y luego pidió perdón a su marido Lindsay, y se dio cuenta de que tenía que aprender a contenerse. En cuanto un montón de tentáculos rojos se arrastraron hacia el presidente del gremio de aventureros, el asustado presidente del gremio cayó y empezó a arrastrarse horrorizado, gritando a Lindsay y Sunny Bai que solo era un anciano corriente. Momentos después, este presidente del gremio de aventureros gritó horrorizado que incluso una bandada de pájaros del bosque voló abruptamente hacia el cielo. Después de algún tiempo, Lindsay y la diosa del mal Sunny Bai volvieron a pasear por la ciudad de la voluntad. Satisfecha, Sunny Bai arrojó una pequeña bolsa de dinero en su mano y dijo que por fin tenían algo de dinero. Con una expresión ligeramente ingenua en la cara, Sunny Bai empezó a decir que si la gente gana dinero, significa que puede gastarlo. Sunny Bai empezó a reírse de alegría y le dijo a Lindsay que debían encontrar el uso adecuado para ese dinero. Lindsay frunció ligeramente las cejas y se tocó pensativamente la barbilla con la mano. Entonces Lindsay se rió pensativo y se dirigió a Sunny Bai por su nombre, preguntándole que tal vez deberían usar ese dinero y comprar ropa. Lindsay también se dio cuenta de que aún no era suficiente para comprar una casa. Después de algún tiempo en el camino a través de la ciudad de Balía, Lindsay vio una boutique de ropa de mujer e invitó a Sunny Bai a ir allí,
Cuando Lindsay y Sunnybai entraron en el interior de esta boutique de ropa de mujer, enseguida les recibió una asesora de ventas y les preguntó si podían decirles algo. En cuanto Sunnybai entró en esta tienda, los ojos de la diosa del mal se convirtieron inmediatamente en brillantes estrellas ardientes. Lindsay agitó la mano a un lado y esbozó una amplia sonrisa, dirigiéndose a su esposa Sunnybai por su nombre e informándole de que Sunnybai podía elegir la ropa que quisiera. Sin dejar de sonreír, Lindsay informó con confianza a Sunnybai de que esa ropa le sería útil hasta el final de su misión. Sunnybai, que seguía examinando la ropa con entusiasmo, aceptó inmediatamente, sin prestar atención a lo que Lindsay decía. Entonces Sunnybai dio un fuerte respingo y miró sorprendida hacia Lindsay, preguntando de nuevo si la ropa era necesaria para su misión. A lo que Lindsay sonrió aún más y le dijo a Sunnybai que en ese caso fuera a elegir la ropa. Sunnybai empezó de nuevo a mirar con entusiasmo una gran variedad de ropa. Mirando el vestido de la percha, Sunnybai se preguntó qué significaría eso de que la ropa le serviría hasta el final de su misión. Frunciendo los labios, Sunnybai se dio cuenta de que no entendía nada. Sin embargo, ya que Lindsay lo decía, Sunnybai sonrió ligeramente y decidió firmemente para sí misma que se limitaría a elegir lo que quisiera de ropa. Porque parece que las chicas terrenales hacen eso. Media hora más tarde, Sunnybai se probó uno de los vestidos seleccionados e inmediatamente llamó a Lindsay por su nombre, preguntándole al joven por su aspecto. Lindsay se frotó la barbilla e informó de que Sunnybai estaba estupenda. Lindsay se puso entonces a pensar en voz alta qué aspecto tendría Sunnybai si llevara también un velo. Después de girar sobre sí misma, Sunnybai sonrió ampliamente y preguntó a Lindsay si era cierto que, después de todo, llevarían ese vestido. Sin embargo, Lindsay rechazó tajantemente a Sunnybai, diciéndole a su mujer que se pusiera su ropa vieja, tapándose la cara con la palma de la mano. Lindsay esbozó una sonrisa muy socarrona y le pidió a Sunnybai que le dejara probarse este vestido. Al oír la petición de Lindsay, Sunnybai se quedó helado y se volvió sorprendido, dirigiéndose a Lindsay por su nombre y preguntándole de nuevo que si el joven quería ponerse ese vestido. Entonces, la sorprendida Sunnybai presentó a Lindsay con el mismo vestido, quien preguntó a Sunnybai con voz coqueta cómo le gustaba este vestido en Lindsay y si a Sunnybai también le gustaba Lindsay. Al imaginárselo, Sunnybai palideció de horror y empezó a temblar. Cubierta de gotas de sudor frío, Sunnybai frunció los labios, preguntándose a sí misma si Lindsay tenía realmente aficiones tan extrañas además del amor por los tentáculos. Frunciendo aún más los labios, Sunnybai empezó a preguntarse interiormente qué debía hacer y si era cierto que, como esposa, Sunnybai debería aceptar a su marido Lindsay tal y como es. Lindsay, al mismo tiempo, también estaba considerando otros atuendos, comentando de paso que también se quedaría con lo que le gustaba a Sunnybai. Lindsay sonrió y se dio cuenta de que con un vestido le bastaría para disfrazarse. Al oír esto, Sunnybai preguntó sorprendida por el disfraz. La asesora de la boutique sonrió dulcemente y se dio cuenta de que Lindsay tenía tan buen gusto. Entonces la asesora informó de que hoy un simpático cliente había dicho que quería comprar lo mismo para su hermana. La diosa del mal Sunnybai se acercó a Lindsay y le abrazó la mano, preguntando con incertidumbre en la voz qué quería decir el joven con disfraz. Lindsay sonrió ampliamente y dijo que creía que a Sunnybai le gustaba mucho ese vestido. Lindsay ofreció entonces a su esposa Sunnybai que se llevara también ese vestido. Sunnybai empezó a adivinar algo y estaba a punto de preguntar, pero Lindsay clavó bruscamente su dedo índice en los labios de Sunnybai, haciéndola callar. Entonces Lindsay esbozó una sonrisa bromista e informó de que en su vida anterior se decía que si sabes menos, duermes más tranquilo. Sunnybai, avergonzada y ofendida al mismo tiempo, hizo un mohín con los labios y sugirió que, de momento, Sunnybai se probara todo lo que le gustaba a la diosa del mal y Lindsay miraría. Al cabo de un rato, Sunnybai salió del probador con un precioso vestido morado y le preguntó a Lindsay qué le parecía ese vestido. Lindsay jadeó y anunció en voz alta lo guapa que era Sunnybai. Después de eso, Lindsay se dio cuenta de que su Sunnybai era muy femenino. La asesora de la boutique también sonrió y se dio cuenta de que Sunnybai parecía una modelo de verdad, porque lo que no lleva Sunnybai es todo de cara. Así que la asesora de la tienda sugirió a Sunnybai que se probara otra cosa. Después de escuchar tantos cumplidos agradables, Sunnybai se sonrojó de vergüenza y dijo en voz baja que entonces se probaría un par más.
Al cabo de un rato, una Sunny muy confusa salió del probador y supuso con inseguridad que esa ropa, según le parecía, se llevaba en la playa. A lo que una Lindsay ligeramente sonrojada sonrió ampliamente y les informó de que tenían que ir allí en algún momento, después de algún tiempo más. Una Sunny aún más avergonzada salió del probador, que inmediatamente empezó a preguntar a Lindsay si ese conjunto era demasiado revelador. Lindsay miró de cerca la espalda de Sunny y se dio cuenta de que los tentáculos de la diosa del mal estaban recogidos en una coleta. Un momento después, Lindsay se puso muy rojo y un líquido rojo brillante brotó de su nariz como una fuente cuando el joven vio los tentáculos de la cola, salpicando chorros de líquido rojo. Lindsay hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Unos instantes después, Lindsay, feliz como un elefante, cayó al suelo con estrépito. Entonces, mientras el líquido rojo seguía goteando de la nariz de Lindsay, el joven se volvió hacia el cielo y dijo que aquí estaba. Al oír esto, Sunny gritó conmocionada el nombre de Lindsay, que estaba a punto de perder el conocimiento. Algún tiempo después, en algún lugar de la calle de la ciudad de Valía, Lindsay y Sunny caminaban por la calle enmascarados y con linternas en las manos. Lindsay frunció ligeramente las cejas e informó a la diosa del mal Sunny de que su disfraz realmente funcionaba. Después de mirar a la gente con capas negras, Sunny frunció las cejas asustada y señaló a Lindsay a la persona de delante, aclarándole que esa persona había secuestrado a chicas jóvenes de Ciudad Valía. Lindsay bajó la mano hacia su linterna y encendió el farol con su brillante energía azul, informando al mismo tiempo a Sunny de que, como el joven piensa, así es. Lindsay sugirió entonces a Sunny que siguiera al hombre del chubasquero, continuando durante un rato tras la multitud de gente con chubasqueros. Lindsay y Sunny notaron que una especie de niebla gris empezaba a cubrirles. Sorprendida, Sunny olfateó esta niebla y luego se dirigió a Lindsay por su nombre y le informó de que, tal y como ella pensaba, esta niebla gris olía de algún modo extraño. De repente, Lindsay y Sunny recordaron las palabras de la hermana María, que informó con voz escalofriante de que, según decían, la gran diosa maligna, la tejedora de tinieblas Nea, ayudó al Señor del Fuego para obtener un rango y algunas habilidades de nivel divino. Lindsay se preguntó si podría ser. De repente, el hombre principal de la capa se volvió hacia las almas perdidas que aún no han conocido el amor verdadero. Dándose la vuelta, esta chica sonrió ampliamente y, agitando la mano, anunció que esta noche estas almas perdidas serían testigos de la resurrección del gran rey. Entonces esta chica se quitó la capa con un movimiento de la mano y con una sonrisa socarrona en la cara anunció que este gran rey las conduciría al reino de Dios, donde solo viven chicas. Al ver a esa chica tan principal, la diosa del mal Sunny se sonrojó de inmediato y se tapó la boca con la mano debido a la conmoción, concluyendo para sí misma que esta chica es muy parecida al quinto dios del mal, la tejedora de oscuridad Nea. Al notar una reacción tan violenta de Sunny, Lindsay se sorprendió de inmediato y preguntó a su esposa Sunny cuál era el problema y si Sunny conocía a esta chica. Sunny rompió inmediatamente en gotas de sudor frío debido a la excitación y contestó en voz alta con su voz nerviosa que no, y que nunca había conocido a esta chica antes. Entonces, calmándose un poco, la diosa del mal Sunny informó a Lindsay de que esta chica se parecía un poco a una de sus amigas. Después de escuchar las palabras de Sunny, Lindsay se rascó inmediatamente la barbilla pensativa y preguntó en voz alta que era realmente por la influencia de los dioses del mal que estas chicas empezaban a parecerse. La excitada Sunny apartó la mirada y sonrió nerviosamente, y entonces llamó a Lindsay por su nombre y preguntó que, por cierto, ¿cómo se le había ocurrido al joven llegar hasta aquí? Lindsay lanzó una mirada de sorpresa a su esposa Sunny. Sonriendo, Sunny preguntó a Lindsay si lo importante era el vestido. Lindsay esbozó una leve sonrisa con los labios y puso la mano en la falda del vestido, informando a Sunny de que todo estaba en el vestido. Entonces Lindsay puso su dedo índice delante de él y con una expresión seria en su cara anunció que, para ser más precisos, todos los que compraran ropa en esa tienda de ropa de mujer y se la pusieran podrían entrar en esta niebla gris. Después de eso, Lindsay le dijo a su esposa Sunny que esta niebla divide la ciudad de Gu en dos espacios separados. Lindsay también se percató del hecho de que los incrédulos ni siquiera se darían cuenta de que algo había sucedido. Recordando la cara de una consultora de una boutique de ropa de mujer,
Sunny Bai se frotó pensativamente la barbilla con la mano y supuso que la dueña de esa tienda de ropa de mujer era probablemente una incrédula y ni siquiera sabía nada al respecto. Sunny Bai se dirigió entonces a Lindsay por su nombre y le preguntó cómo se había dado cuenta el joven. Lindsay, en ese momento, recordó las palabras de su amigo fantasma sin rostro, el fundador del reino del falo, quien le dijo al joven que si a Lindsay y a Sunny Bai no se les ocurría una buena táctica, entonces deberían transformarse en mujeres e intentar colarse dentro. Tras estas palabras, aquel joven se rió a carcajadas, poniendo su dedo índice delante de él. El joven fantasma se rió de nuevo y dijo que si no había una solución correcta, entonces solo tenían que transformarse en mujer. Al salir de sus recuerdos, Lindsay sonrió tímidamente y respondió brevemente a Sunny Bai que solo era una experiencia vital. A continuación, Lindsay informó a Sunny Bai de que uno de sus antiguos compañeros, es más, sigue siendo un necio, resolvió una vez una situación bastante problemática con la ayuda de un truco semejante. Lindsay también dijo que si los descendientes de ese joven estuvieran aquí, entonces, como piensa Lindsay, utilizarían exactamente el mismo método, notando cómo las dos chicas creyentes susurraban sin parar. El quinto dios maligno, el tejedor de tinieblas Nea jadeó sorprendido. Entonces, la tejedora de oscuridad Nea, disgustada, llamó a Lilith por su nombre e informó de que, al parecer, el encantamiento no funciona del todo en alguien. Lilith respondió inmediatamente que lo entendía todo. Y entonces la chica se acercó a la multitud y comenzó a liberar su energía rosa chispeante con las palabras de que ahora lo arreglaría todo. Sin embargo, al cabo de un momento, Lilith se detuvo bruscamente y se puso pálida del susto. Mirando la cara sonriente de Sunny Bai, Lilith gritó conmocionada sobre cómo había llegado hasta aquí la diosa madre.